Buenas tardes, chicas. Continuamos con Aprendo en Casa, presentación de María. En esta sesión vamos a desarrollar la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El propósito es aplicar los pasos de la indagación científica para reconocer la importancia de algunos elementos químicos, la contaminación en el ambiente y los fenómenos que evidencian su presencia en la naturaleza. Bien, ya han observado el video, han respondido las preguntas. Indagamos sobre fenómenos de oxidación en algunos elementos químicos. Muy bien. En clases anteriores hemos aprendido que la contaminación atmosférica se da por la presencia de gases tóxicos, como los óxidos de azufre, el dióxido de carbono, el ozono, los compuestos nitrogenados. Pero además de estos gases tóxicos, también hay partículas que se encuentran en suspensión en el aire, se denomina material particulado, los cuales también van a ser contaminantes. Este material particulado son pequeñas partículas que se encuentran flotando en el aire. Pueden ser de tipo sólido o líquido. Tienen su origen natural, por el cual podemos decir que está formada por partículas minerales que provienen de la erosión de los suelos, de los materiales, o partículas orgánicas que provienen de la emisión del polen, mohos, esporas. O tiene su origen en la actividad humana, por ejemplo, los procesos de combustión, como el parque automotor, el desgaste de maquinaria y procesos de extracción de minerales. La concentración de estas partículas se expresa en microgramos de partículas por metro cúbico de aire. Bien. Por ejemplo, el plomo es un metal usado en diferentes industrias, como en la fabricación de baterías, en la fabricación de acero y de ciertos vidrios. El plomo que no se consume en el proceso de combustión se emite como material particulado y es un contaminante tóxico para el ser humano. Acerca de la corrosión. La corrosión es un proceso espontáneo de destrucción que experimentan los metales en contacto con el ambiente, convirtiéndose en óxidos y deteriorándose de manera gradual. Es lo que observamos en algunos metales, sobre todo aquellos que están hechos a base de hierro, ¿no? Como un clavo, por ejemplo. Cuando ese clavo lo dejamos a la intemperie durante un tiempo, vamos a observar ciertos cambios en el clavo, ¿no? Como que se forma una sustancia de color café rojizo. Decimos que se está oxidando el clavo, ¿no? Está entrando en corrosión. Esta corrosión va a alterar su dureza y su durabilidad. Y así, si observamos en el entorno nuestro, en nuestra vida cotidiana, vamos a encontrar muchos ejemplos de cómo el metal va entrando en estado de corrosión por este fenómeno de oxidación. ¿Y qué ocurre en la oxidación? Lo que ocurre es que el metal se está combinando con el oxígeno. En el fenómeno de oxidación, el metal se combina con el oxígeno que se encuentra en el aire. El clavo de hierro, símbolo Fe, reacciona con este oxígeno o con el agua presente en la humedad de la atmósfera. Y de esa manera se producen esos cambios, ¿no? Aparición de una sustancia de color café rojizo. Esa sustancia se denomina óxido de hierro 3. Bien, ese proceso de oxidación en el clavo es muy lento. Pero ¿qué ocurre en las zonas donde hay mucha humedad, como en la costa? El hierro tiende a oxidarse mucho más rápido que en las zonas que son secas. Esto se debe a que las moléculas de agua presentes en la humedad actúan como acelerador de la reacción de oxidación, potenciando el proceso. Si además hay cloruro de sodio, presencia de sal, como en el agua de mar, la corrosión va a ser mucho más rápida todavía. Muy bien, con respecto entonces a esta problemática identificada, lo que es el material particulado como contaminante en la atmósfera, el fenómeno de corrosión y oxidación, es que van a desarrollar su ficha de indagación. Y el título es Indagamos cómo se forman los óxidos. Ya hemos visto la situación problemática y a partir de ello está enunciada la pregunta de indagación, que ya está dada, y dice así:
¿Cuál de estos factores pueden influir más rápido en la aceleración de oxidación del clavo? Agua potable, agua con sal o vinagre. O sea, en otras palabras, ¿con cuál de estas sustancias el clavo se oxidará mucho más rápido? Bien, en base a esta pregunta de indagación, tú vas a formular tu hipótesis. Formulas tu hipótesis. Recuerda que la hipótesis es una suposición, una respuesta provisional, una posible respuesta a la pregunta de indagación, ¿no? ¿Qué crees tú que sucederá con el clavo? ¿En dónde la oxidación será más rápida? ¿En el agua potable, en el agua con sal o en el vinagre? Entonces tú formulas tu hipótesis. Muy bien, ahora vas a completar este cuadrito. Está la pregunta de indagación. ¿Cuál de estos factores pueden influir más rápido en la aceleración de oxidación del clavo de hierro? Agua potable, agua con sal o vinagre. Formulas tu hipótesis utilizando las palabras sí entonces. Por ejemplo, ¿no? A ver, si yo considero que en agua con vinagre se oxida más rápido, entonces yo diría, si el clavo se deja remojando por un cierto tiempo en agua con vinagre, entonces la oxidación será más rápida que en otras sustancias. Listo. Una vez formulada tu hipótesis, ahora tienes que identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Recuerda que la variable independiente es la causa de que se produzca el cambio en el cuerpo que yo estoy estudiando. Y la variable dependiente es el efecto. Por ejemplo, si acá estoy considerando que en el vinagre el clavo se va a oxidar más rápido, entonces la causa yo me pregunto, ¿cuál es la causa de esa oxidación? El vinagre sería la variable independiente. ¿El vinagre qué va a ocasionar en el clavo? La oxidación mucho más rápida o más acelerada. Variable dependiente, oxidación rápida, oxidación acelerada. Bien, ahora tienes que identificar cuáles son las variables intervinientes. Recuerda que las variables intervinientes son aquellas variables que tienes que considerar que estén en igualdad de condiciones. Por ejemplo, variable interviniente puede ser el tamaño del clavo. Los clavos que vas a utilizar deben ser del mismo tamaño, deben ser de hierro, los vasos deben ser del mismo tamaño. Esas serían las variables intervinientes. Muy bien. Ahora tienes que demostrar si tu hipótesis es correcta, si lo que pensabas tú es correcto o no. Tienes que validar tu hipótesis. ¿Y cómo validas tu hipótesis? A través de la experimentación. Muy bien, vas a diseñar las estrategias para hacer la indagación. Bien, aquí tienes los pasos. Primero necesitas 4 vasos de vidrio transparente. Tiene que ser transparente para que tú puedas observar los cambios. O puedes usar descartables, pero que sea transparente, que se vea por fuera. Preparas 4 muestras. Miren, chicas, el vaso 1, el vaso 2, el vaso 3 y el vaso 4. El vaso 1 debe quedar vacío, no le echas nada. El vaso 2 le echas agua potable. En el vaso 3 debe haber vinagre blanco. En el vaso 4 debe haber agua con sal. Al agua le echas una cucharadita de sal, lo remueves hasta disolver. Una vez que has preparado tus vasos así, entonces ahora en cada uno de ellos vas a echar un clavo. Ese clavo debe ser nuevo, un clavo nuevo, limpio, sin oxidar. El líquido debe cubrir totalmente el clavo. ¿Ya? Entonces debe haber un clavo en cada uno de los vasos. Pero recuerda que el vaso 1 no debe tener ninguna sustancia, solamente debe haber vaso y clavo. ¿Ya? Dejas en reposo por 4 días y vas observando y anotando cada día todos los cambios que ves. Recuerda que debes controlar las variables intervinientes, el tamaño del clavo, la misma cantidad de agua, vinagre, el tamaño de los vasos, etc. Bien, aquí tienes los materiales que vas a utilizar. 4 vasos descartables o de vidrio transparente, 4 clavos grandes nuevos, una cucharita. Sustancias, agua potable, vinagre blanco y sal. Colocas acá tus medidas de seguridad. Recuerda que al final de todo el proceso debe quedar limpio el lugar de trabajo
y debes lavarte y desinfectarte las manos. Muy bien. Tienes este cuadro para que recojas aquí los datos de lo que has ido observando, todo lo que has ido anotando. El vaso 1 es el clavo que está expuesto al aire, es el clavo con el vaso solamente con el clavo, ¿no? Anotas en el día 1 qué cambios observaste, en el día 2 qué pasó, día 3 y día 4. Y así. El vaso 2 es el clavo sumergido en agua, anotas todos los cambios que fuiste observando. El vaso 3 tienes el clavo remojado en vinagre y también anotas todos los cambios que fuiste observando. En el vaso 4 tienes al clavo remojado en agua con sal, anotas. Recuerda que la observación es una parte muy importante del trabajo científico. Tienes que observar, agudizar los sentidos y observar al detalle y anotar al detalle todo lo que vas viendo, los cambios que se dan en el clavo, cambio de color, los cambios en el agua. Bien. Y luego acá en este cuadro explicas un poquito más lo que fuiste observando, ¿no? Estas preguntas te van a ayudar. ¿Qué diferencia observas en los resultados de la muestra? ¿Qué diferencia hay entre vaso 1, 2, 3 y 4? ¿Cuál de estas muestras tiene mayor oxidación? ¿En dónde se oxida mucho más el clavo? ¿Qué factores han permitido que se acelere la oxidación en los clavos? ¿Cómo se forman los óxidos? ¿De dónde proviene el oxígeno? Para poder responder, puedes revisar la información teórica. Bien, una vez que ya has registrado los datos observados durante 4 días y has explicado acá las observaciones que has realizado mucho más, vas a tomar fotos, vas a tener que tomar fotos de cada una de estas muestras que has preparado con los cambios que se han ido dando, ¿ya? Muy bien. Luego escribes tus conclusiones. Recuerda que para escribir las conclusiones tú tienes que comparar la hipótesis que formulaste con los resultados de tu experimentación. Una vez que comparas, tú tienes que identificar si estos resultados de la experimentación validan tu hipótesis. Y eso tienes que indicar aquí en la conclusión, ¿no? Cuando lo redactes. La hipótesis formulada fue válida. ¿Por qué? Porque sucedió esto, observé y esto. Y además, esa conclusión también debe dar respuesta a tu pregunta de indagación. El clavo se oxida mucho más rápido por decirte, en el vinagre. ¿Por qué? Porque tal y tal, por tal y tal motivo. Para que tú puedas redactar tus conclusiones con más fundamento científico, revisa la teoría. Finalmente, das a conocer las dificultades que tuviste en tu proceso de indagación y los logros. Le das una revisión final a tu ficha de indagación y lo subes a través del CIE Web en formato PDF. Bien, chicas, también he adjuntado videos como referencia para que te sirvan de ayuda. Está la lista de cotejo, formula adecuadamente el problema y el planteamiento de la hipótesis y variables, considera el procedimiento adecuado para realizar la experiencia, formula conclusiones contrastando hipótesis con los resultados en la experiencia, presenta evidencias, fotos del trabajo de indagación realizado, utiliza con ética los recursos TIC, participa activamente, cumple con responsabilidad las actividades. Comprende y responde a las actividades propuestas de forma coherente y pertinente. Muy bien. Entonces, chicas, ya saben que cualquier duda, cualquier consulta, a través de mensajería del CIE Web, a través de WhatsApp, bien. Y felicitaciones siempre por su asistencia, por su responsabilidad en el cumplimiento de tareas. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase.